Instrucción general del misal romano. Importancia y dignidad de la celebración eucarística. Objetivo y motivación. Comprender la riqueza de la celebración eucarística para que por medio de una participación consciente, activa y plena llegue a ser el centro de la vida cristiana. Nuestra motivación, ¿qué significa la Eucaristía para mí? ¿Cómo me preparo para participar en ella? ¿Qué significa participar como espectador? Introducción. El primer capítulo inicia presentando como una primera definición de la Eucaristía, que ciertamente es algo más que un asunto de derecho o de rúbricas. Pone de relieve la acción salvadora del Dios Trino y afirma que la Eucaristía es la actualización del misterio salvador de la Pascua de Cristo Jesús y que en ella culmina la obra descendiente de Dios y el culto ascendente del hombre. Se han añadido la mención del Espíritu Santo. El protagonismo del Espíritu, que apenas aparecía en la Sacrosanctum Concilium y en el misal, ha recibido ahora un impulso eficaz en el Catecismo de 1992, que lo pone muy de relieve. También subraya la centralidad de la Eucaristía para la vida de la Iglesia y de cada cristiano, y que a ella hace referencia todas las demás celebraciones. Se especifica la finalidad pastoral de esta instrucción general del misal romano, que todos puedan recibir los frutos que Cristo pensó para este sacramento. Se vuelve a definir la Eucaristía como memorial de la Pascua del Señor. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. La celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios, ordenado jerárquicamente, es el centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, tanto universal y local, y para todos los fieles individualmente, pues en ella se culmina la acción que Dios santifica al mundo en Cristo y el culto que los hombres tributan al Padre, adorándolo por medio de Cristo, Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Además, de tal modo se recuerdan en ella los misterios de la redención a lo largo del año, que en cierto modo se nos hacen presentes. Todas las demás acciones sagradas y cualesquiera obras de la vida cristiana se relacionan con ella y a ella se ordenan. Ministros y fieles reciben los frutos. Es por lo tanto de sumo interés que de tal modo se ordena la celebración de la misa o la cena del Señor, que ministros sagrados y fieles, participando cada uno según su condición, reciban de ella con más plenitud los frutos para cuya consecución instituyó Cristo nuestro Señor el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, y confió este sacrificio como un memorial de su pasión y su resurrección a la Iglesia, su amada esposa. Participación consciente, plena y activa. Todo esto se podrá conseguir si mirando a la naturaleza y demás circunstancias de cada asamblea litúrgica, toda la celebración se dispone de modo que favorezca la consciente, activa y plena participación de los fieles, es decir, esa participación del cuerpo y del alma, fervientemente de fe, de esperanza y de caridad, que es la que la Iglesia desea, la que reclama la misma naturaleza de la celebración y a la que se tiene derecho y deber el pueblo cristiano por la fuerza del bautismo. Es un acto de Cristo y de la Iglesia. Aunque en algunas ocasiones no es posible la presencia y la activa participación de los fieles, cosas ambas que manifiestan mejor que ninguna otra la naturaleza eclesial de la acción litúrgica. Sin embargo, la celebración eucarística no pierde por ello su eficacia y dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia en la que el presbítero ejerce su ministerio principal y obra siempre por la salvación del pueblo. Por eso se recomienda al presbítero que celebre el sacrificio todos los días según su posibilidad. Seleccionar muy bien los elementos, y puesto que la celebración eucarística, como toda la liturgia, se realiza por signos sensibles con los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa, se debe de poner todo el esmero posible para que sean seleccionadas y ordenadas aquellas formas y elementos que la Iglesia pone que según las circunstancias de personas y lugares favorezca más directamente la activa y plena participación de los fieles y respondan mejor a su aprovechamiento espiritual. La instrucción general del misal romano propone directrices. De aquí que esta instrucción general procura por una parte las directrices generales según las cuales quede bien ordenada la celebración de la Eucaristía y por otra parte propone las normas a las que deberán acomodarse cada una de las formas de la celebración. El obispo es el moderador
de la vida litúrgica. La celebración de la Eucaristía en la iglesia particular es de suma importancia. En efecto, el obispo diocesano, en cuanto primer dispensador de los misterios de Dios, es el moderador, promotor y custodio de toda la vida litúrgica en la iglesia particular a él confiada. En las celebraciones que se realizan bajo su presidencia, sobre todo en la celebración eucarística llevada a cabo por él con la participación de los presbíteros, de los diáconos y del pueblo, se manifiesta el misterio de la Iglesia. Por tal motivo, estas misas solemnes deben ser ejemplo para toda la diócesis entera. Aumentar la dignidad de las celebraciones. El deber procurar que los presbíteros, los diáconos y los fieles laicos comprendan siempre cabalmente el auténtico significado de los ritos y de los textos litúrgicos, y así sean llevados a una activa y fructuosa celebración de la Eucaristía. En vistas a este fin es necesario velar por aumentar la dignidad de las celebraciones mismas, a la cual contribuye muchísimo la belleza del lugar sagrado, de la música y del arte. Adaptaciones, elecciones de ritos y textos. Además, para que la celebración responda más plenamente a las normas y al espíritu de la Sagrada Liturgia, y para aumentar su eficacia pastoral, se exponen esta instrucción general y en el ordinario de la misa algunas acomodaciones y adaptaciones. Estas adaptaciones conscientes por lo general en la acción de algunos ritos y textos, es decir, cantos, lecturas, oraciones, moniciones y gestos, que mejor respondan a las necesidades, preparación y mentalidad de los participantes. Esta elección se confía al presbítero celebrante. Sin embargo, el presbítero debe de tener presente que él es el servidor de la Sagrada Liturgia y que no le es lícito añadir, quitar o cambiar algo arbitrariamente en la celebración de la misa. Además, en el misal se identifica en su lugar algunas adaptaciones que, según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, compete o al obispo diocesano o a la conferencia episcopal. Esto lo veremos más adelante. Inculturación. Respecto a las variaciones y adaptaciones de más relieve que sea preciso introducir para que la liturgia responda a las tradiciones y mentalidad de los pueblos y regiones, en conformidad con el artículo 40 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ténganse en cuenta tanto lo que establece la instrucción, la liturgia romana y la inculturación, como lo expone más adelante. Estructuras de la misa y sus elementos. Objetivo y motivación. Conocer algunos de los elementos de la celebración eucarística con el fin de comprender y valorar su sentido teológico. Motivación. Cuando vas a misa, ¿vas por ti mismo o alguien te invita? ¿Recuerdas en qué momentos se está de pie en la celebración? ¿En qué momentos se permanecen sentados? ¿Qué otras formas, posturas corporales utilizamos? Introducción. Inicia este capítulo con un número programático importante. Describe los protagonistas y dimensiones teológicas de la Eucaristía. El pueblo de Dios es congregado para celebrar. Se le llama también asamblea local de la Santa Iglesia, que está enriquecida con una especial presencia del Señor, según su promesa. Esta comunidad celebra bajo la presidencia del presbítero, que hace las veces de Cristo. Lo que celebra en esta misa o cena del Señor es el memorial del Señor o sacrificio eucarístico, en la que se perpetúa el sacrificio de la cruz. La presencia siempre real de Cristo se ensancha en una enumeración muy característica. Él está realmente presente en la asamblea, en la persona del ministro, de su palabra y ciertamente de una manera sustancial y permanentemente en las especies eucarísticas. Se afirma que la estructura general de la Eucaristía es doble, la palabra y la Eucaristía, la doble mesa, en la que se nos invita la palabra y el cuerpo de Cristo, que forman un solo acto de culto. Define teológicamente también la esencia de las lecturas. Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Habla sobre los gestos y posturas cuya finalidad es ayudar a celebrar mejor el misterio y hacer énfasis en la importancia del silencio. Presencia de Cristo en la Eucaristía. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado bajo la presidencia del presbítero, que actúa en la persona de Cristo, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De ahí que sea eminentemente válida cuando se habla de la asamblea local de la Santa Iglesia, aquella promesa de Cristo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre,
Ahí estoy yo en medio de ellos, pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea, congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y ciertamente de manera sustancial y permanentemente bajo las especies eucarísticas. La misa consta de dos partes. La misa consta en cierto sentido de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto, y que en la misa se dispone la mesa tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, en la que los fieles encuentran instrucción y alimento cristiano. Otros ritos pertenecen a la apertura y conclusión de la celebración. Diversos elementos de la misa. Dios habla a su pueblo. Cuando se leen en la iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas de la palabra de Dios, que proporcionan a la liturgia un elemento de grandísima importancia, deben de ser escuchadas por todos con veneración, y aunque la palabra divina en las lecturas de la Sagrada Escritura va dirigida a todos los hombres de todos los tiempos y está al alcance de su entendimiento, sin embargo, su comprensión y eficacia aumenta con la explicación viva, es decir, con la homilía, que es parte de la acción litúrgica. Oraciones presidenciales. Entre las atribuciones del presbítero ocupa el primer lugar la plegaria eucarística, que es el culmen de toda la celebración. Se añaden a estas otras oraciones, a saber, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Estas oraciones las dirige a Dios el presbítero, que preside la asamblea cuando actúa en la persona de Cristo, en nombre de todo el pueblo santo y de todos los presentes. Con razón, pues, se denomina oraciones presidenciales. Moniciones previstas por el rito mismo. Igualmente corresponde al presbítero, que ejercita el cargo de presidente de la asamblea reunida, decir algunas moniciones previstas en el rito mismo, donde las rúbricas lo establecen. Es lícito que el celebrante adapte un poco las moniciones para que respondan mejor a la comprensión de los participantes. Sin embargo, el presbítero procure siempre conservar el sentido de la monición que viene propuesto en el misal y expresarlo con pocas palabras. Corresponde asimismo al presbítero, que preside, moderar la palabra de Dios y dar la bendición final. También le está permitido introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras después del saludo inicial y antes del acto penitencial. Para la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, en la plegaria eucarística, antes de iniciar el prefacio, pero nunca dentro de la misma plegaria. Y finalmente dar por concluida la acción sagrada antes de la fórmula de despedida. Voz clara y alta. La naturaleza de las intervenciones presidenciales exige que se pronuncien claramente y en voz alta y que todas las escuchen atentamente. Por consiguiente, mientras interviene el presbítero, no se cante ni se rece otra cosa y estén igualmente callados el órgano y cualquier otro instrumento musical. Oraciones a título personal. El presbítero pronuncia oraciones como presidente en nombre de toda la iglesia y de la comunidad congregada, y a veces lo hace a título personal para poder cumplir con su ministerio con mayor atención y piedad. Estas oraciones, que se proponen antes de la lectura del Evangelio, durante la preparación de los dones, como también antes y después de la comunión del presbítero, se dicen en secreto. Carácter comunitario. Puesto que la celebración de la misa, por su propia naturaleza, tiene carácter comunitario, merece especial relieve los diálogos entre el celebrante y los fieles congregados, y asimismo las aclamaciones. Estos elementos no son solamente señales exteriores de una celebración común, sino que fomentan y realizan la comunión entre el presbítero y el pueblo. Participación activa de los fieles. Las aclamaciones y las respuestas de los fieles a los saludos del presbítero y a sus oraciones constituyen precisamente aquel grado de participación activa que en cualquier forma de misa se exige de los fieles reunidos para que quede así expresada y fomentada la acción de toda la comunidad. Otras partes que son muy útiles para manifestar y favorecer la activa participación de los fieles y que se encomienda a toda la asamblea convocada son sobre todo el acto penitencial, la profesión de fe, la oración universal y la oración dominical.
Finalmente, en cuanto a otras fórmulas, algunos tienen por sí mismas el valor de rito o de acto. Por ejemplo, el Gloria, el Salmo responsorial, el Aleluya y el verso anterior al Evangelio, el Santo, la aclamación de la anamnesis y el canto después de la comunión. Es decir, esas se tienen que decir. Otras, en cambio, simplemente acompañan un rito, por ejemplo, los cantos de entrada, del ofertorio, de la fracción, el Cordero de Dios y de la comunión. Recordar, estas acompañan. En los textos que se canten todos juntos. Exhorta el apóstol a los fieles que se reúnan esperando la venida de su Señor, que canten todos juntos con salmos, himnos y cánticos espirituales. El canto es una señal de gozo del corazón, de aquí que San Agustín diga con razón, cantar es propio de quien ama, y viene de tiempos muy antiguos el famoso proverbio, quien bien canta, ora 2 veces. Estimar el canto. Téngase por consiguiente en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, siempre teniendo en cuenta el carácter de cada pueblo y las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Aunque no es siempre necesario usar el canto, por ejemplo, en las misas feriales, para todos los textos que de suyo se destinan a ser cantados, se debe procurar que por ningún motivo falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que llevan a cabo los domingos y las fiestas de precepto. Al hacer la selección de lo que de hecho se va a cantar, se dará la preferencia a las partes que tienen mayor importancia, sobre todo aquellas que debe cantar el presbítero, o el diácono o el lector, con la respuesta del pueblo o el presbítero y el pueblo al mismo tiempo. Lugar del canto gregoriano. El canto gregoriano, en igualdad de circunstancias, obtenga el lugar principal en cuanto propio de la liturgia romana. Otros géneros de música sagrada, sobre todo la polifonía, de ningún modo se excluyan, con tal de que respondan al espíritu de la acción litúrgica y favorezcan la participación de todos los fieles. Y ya que cada día más frecuentemente el encuentro de fieles de diversas nacionalidades, conviene que estos mismos fieles sepan cantar todos o en latín alguna de las partes del ordinario de la misa, sobre todo en el símbolo de la fe y la oración dominical en sus melodías más fáciles. Gestos y posturas. Los gestos y posturas corporales, tanto del presbítero, del diácono y de los ministros como el pueblo, deben contribuir a que toda la celebración se caracterice por el decoro y la noble sencillez, se perciba el significado verdadero y pleno de sus partes, se fomente la participación de todos. Para conseguirlo, será necesario atenerse a las normas definidas por esta instrucción general y a la praxis tradicional del rito romano, es decir, a las normas que contribuyen al bien espiritual común del pueblo de Dios, más que a los gustos personales o al arbitrio. La postura corporal común que se ha de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregada para celebrar la acción y los sentimientos de los participantes. De pie. Los fieles están de pie desde el principio del canto de entrada o mientras el presbítero se acerca al altar hasta la conclusión de la oración colecta. El canto del Aleluya que precede al Evangelio durante la proclamación del mismo Evangelio, durante la profesión de fe y la oración universal, y desde la invitación, oren hermanos, que precede a la oración sobre las ofrendas hasta el fin de la misa, excepto en los momentos en que a continuación se enumeran. Sentados. En cambio, estarán sentados durante las lecturas y salmo responsorial que preceden al Evangelio, durante la homilía y mientras se hace la preparación de los dones, también según la oportunidad a lo largo del sagrado silencio que se observe después de la comunión. Postura de rodillas. Estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar, o el gran número de presentes u otras causas razonables. Los que no pueden arrodillarse para la consagración deben hacer una inclinación profunda, mientras el presbítero hace la genuflexión después de la consagración. Adaptaciones de gestos y posturas. Corresponde, no obstante, a la conferencia episcopal, conforme a la norma del derecho, adaptar los gestos y posturas corporales descritos en el ordinario de la misa, según la índole y las razones tradicionales de cada pueblo, pero siempre se habrá de procurar que haya una correspondencia adecuada con el sentido e índole de cada parte de la celebración, donde existen las costumbres de que el pueblo permanezca arrodillado desde que termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística y antes de la comunión. Cuando el presbítero dice, este es el Cordero de Dios, es loable que dicha costumbre se mantenga. Uniformidad.
Para conseguir la uniformidad en los gestos y posturas corporales dentro de una misma celebración, obedezcan los fieles a las mociones y pronuncien el diácono o el ministro laico o el presbítero durante la celebración, según lo establece en el misal. Procesiones en las celebraciones. Entre los gestos hay que enumerar también acciones y procesiones, tales como cuando el presbítero con el diácono y los ministros se acercan al altar. El diácono, antes de la proclamación del Evangelio, lleva consigo al ambón el evangeliario o libro de los evangelios. Los fieles llevan al altar los dones y se acercan a la comunión. Conviene que estas acciones y procesiones se realicen en forma decorosa mientras que se cantan los textos correspondientes según las normas establecidas en cada caso. Silencio sagrado. También como parte de la celebración ha de guardarse su tiempo el silencio sagrado. La naturaleza de este silencio depende del momento en que se observe durante la misa. Así, en el acto penitencial y después de la invitación a orar, los presentes se recogen en su interior. Al terminar la lectura o la homilía, reflexionan brevemente sobre lo que han oído. Después de la comunión, alaban a Dios en su corazón y oran ya antes de la celebración misma. Es muy laudable que se guarde silencio en las iglesias, en la sacristía, en el sacramentarium y en los lugares más cercanos, a fin de que todos puedan disponerse para celebrar devota y debidamente la acción sagrada. Diversas partes de la misa.